Aquí vemos como posicionamos en este caso ese cubo rojo, al moverlo para donde sea que lo movamos, siempre va a tener una tolerancia con respecto al resto de la parte blanca y va a permitir caber de la forma en la que tiene que caber. Se va a posicionar de una forma objetiva, o sea, ya entiende sus reglas del juego, ya entiende que tiene que tener un espacio entre el rojo y el blanco. Y podemos variarle el tamaño, las reglas no se pierden jamás. Entonces, la parte algorítmica de eso, digamos, la genética de esto, el metabolismo. Aquí vemos variaciones del proyecto. Asimismo, de esas variaciones y de esa información paramétrica se logra el contenido, digamos, de esa traducción de ese código genético para la máquina o para cómo entendemos los ensambles. Pero vamos a ver que con estos mismos diseños se logró hacer maquinados de diferentes índoles. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se hizo en corte láser como el primer prototipo. En corte láser se logró hacer esta pieza que ya entendió cómo se iba a ensamblar, cómo iban a hacer las reciprocidades de esas piezas que van en una dirección y en otra, y cómo estructuralmente esto empieza a tener sentido, en este caso bastante sobreestructurado, a menos de que fuera realmente un proceso muy liviano. Y cómo empezamos a lograr formas complejas, que es una de las cosas más importantes, esa precisión y ese control que tenemos a través del diseño digital y la fabricación digital nos permite estas formas complejas, esta adaptabilidad. Entendemos también cómo es que se puede construir a la escala real, porque también es de lo más importante poder llegar a un punto donde digamos, es que sí se puede, yo sé cómo, y desde el principio está concebido para ser realizado. Aquí vemos una impresión tridimensional en C-Corp, o sea que ya de entrada estamos viendo cómo este proyecto terminó plasmado con un solo diseño en diferentes métodos. Pudimos entender una masificación del proyecto, pudimos entender una estructuralidad del proyecto, pudimos entender una estética del proyecto, una relación con la luz. En el caso de que uno quisiera vaciar esto en concreto, pues tendríamos también las formas negativas para hacer una formaleta, que podría ser fabricada completamente de la misma manera. Se podría fabricar a través de cortes CNC para hacer una serie de costillas y forrarlas de otra forma. O sea, existen mil variaciones de esto. Siguiente, por favor. Eso nos lleva a este proyecto, que es otro proyecto en el que FabLab Colombia tuvo que ver. Esta es la FabLab Solar House, que se hizo en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, donde se hizo un proyecto para un concurso, que era el concurso que se llama Solar Decathlon, que existe en Estados Unidos y en Europa, donde se hacen viviendas que tienen que ser capaces de generar la mayor cantidad de energía a través del sol, ¿cierto? Entonces, para darles un ejemplo de cómo se llegó a esto y cuál es la concepción que varió dentro de lo que ha pasado a lo que pasa. Normalmente los contendores de este proyecto, por lo general eran containers, que tenían paneles solares ubicados, y una buena analogía sería un carro viejo lleno de rines grandes y equipos de sonido grandes. Era, como decimos en Medellín, engallar algo, ¿cierto? Ponerle un montón de cosas para que funcionara, ¿no? Pero no era una síntesis directa de lo que la forma necesitaba hacer ya como arquitectura para responder a eso directamente. Entonces, este es un proyecto donde el diseño respondió completamente al trayecto solar. Esto que vemos acá es un análisis solar hecho con Ecotec. Aquí es el sol, básicamente, y vemos que, por ejemplo, en Madrid, donde esto iba a estar puesto, el ángulo perfecto para los paneles solares era 30 grados, y que una forma como esta, que puede parecerse una empanada o una cosa bastante extraña, y precisamente vale recalcar esto porque no se diseñó con la intención de lograr una forma. O sea, aquí es donde empiezan a decir, bueno, no se trata de buscar una forma por bonita, ni una actitud postmodernista con respecto al tema. Se trata de una forma que responda, que realmente sea un sistema, que empieza a tener toda la relación directa a lo que se busca, que es producir energía. Entonces, por medio de estos análisis paramétricos, se logró hacer una superficie que tenía la mayor capacidad de captar la radiación solar. Entonces, siendo así el tema, se posicionaban paneles solares en la casa. Siguiente. Y paramétricamente, este tipo de proyecto nos permite a nosotros variarlo y entender cómo, digamos, aquí tenemos arquitectura de techo y es lo más importante porque estamos debajo del Ecuador, como estaríamos en Nairobi. Entonces, este proyecto, que en España sería 30 grados, en un lugar ecuatorial estaría completamente plano. En un lugar como Reykjavik, que está completamente
aislado del sol, digamos, la mayoría, en una buena mitad del año, o el sol les llega de lado, lo importante sería ponerlo de frente. O sea, sería más una pared lo importante que el techo lo importante. O en Madrid tendríamos a 30 grados, como les decía, porque es la posición óptima para los paneles solares, digamos que es el trayecto solar del año más correcto. Siguiente. Aquí vemos resultados del proyecto fabricado 100% en un Fab Lab por máquinas de fabricación digital. Siguiente. Aquí vemos la forma, cómo responde directamente a, estos son paneles solares flexibles que corresponden directamente a la forma. Igual la ventilación también pensada de una forma paramétrica, entonces por aquí recibimos el sol y por aquí expulsamos el calor que genera este. Siguiente. Y aquí vemos cómo no entra en detrimento nunca los conceptos que conocemos de la arquitectura, ¿cierto? La planta libre, los pilotes, todo esto puede tener un sentido absolutamente importante como valores críticos de cómo habitamos, sin en ningún momento perder las características que, por lo menos para mí, hoy son las más importantes en la arquitectura, que son realmente hacer parte de un metabolismo, hacer parte de un ecosistema, hacer realmente que la arquitectura, digamos, posibilite la relación con la vida, y no la vida de nosotros, sino la vida de todo lo que nos rodea, que en realidad todo está vivo. Siguiente. Aquí hay unos ejemplos de arquitectura fabricada digitalmente. Siguiente. Este es un proyecto de Larry Sass, que es otro arquitecto de MIT, que cuando pasó el efecto de Katrina, la calamidad de Katrina en Nueva Orleans, que inundó toda la ciudad, él pensó en hacer un proyecto que se pudiera construir en 48 horas. Entonces, a través de paneles y mecanismos de fricción, podemos pasar de láminas de material aglomerado, o en este caso, lo que era una especie como de triplex a la intemperie, un material que realmente no conozco mucho, pues este que se usó en este caso, llevarlo a una máquina entre dos personas, poder construir con un martillo de goma una casa en 48 horas. Esto se llevó a cabo como prototipo. Siguiente. O una máquina como la que tienen en Suiza Gramazio y Kohler en el instituto, en el ETH en Zúrich, que es un robot de 5 ejes. Esto es básicamente un robot que hace una biomímesis de lo que hace el brazo humano, se puede mover en todas las direcciones, que recoge ladrillos, les inyecta un mortero y los va posicionando de una forma compleja, logrando estructuras que se podrían parecer a una arquitectura que con muchísimo esfuerzo lograba personas como Eladio Dieste o como Félix Candela en su momento. Ya se puede replicar en muchísima más rapidez, con un nivel de precisión más alto, con un análisis estructural implícito y demás propiedades bastante potentes pues, que puede tener en todos los ejes, moviéndose en esta dirección, moviendo el brazo en todas las direcciones. Siguiente. O proyectos como este pabellón en el Architectural Association de Londres, donde los estudiantes en su proyecto decidieron hacer una forma compleja, como esta, de ensambles inteligentes. Aquí es donde el ensamble es bastante importante, vemos que hay una reciprocidad y un conteo de platinas que todas tienen que corresponder a un doblado particular. Siguiente. Proyectos como este de Ben Van Berkel de UN Studio en Nueva York, donde hizo un pabellón que también fue transportado por camas bajas, instalado con grúas en cuestión de días, a este nivel de complejidad. Siguiente. Proyectos como este también de Ben Van Berkel, donde pareciera que estuviéramos metidos en un render, pero en realidad existe y es así tal cual. Por medio de cortes complejos, de chaplanes de ensamble complejos y realmente unas relaciones paramétricas que nos permiten llegar a esto. Siguiente. Este, digamos que es para culminar un poco el tema de los ejemplos exteriores a Fab Lab Colombia, un ejemplo que amarra esos dos últimos dos temas, la arquitectura fabricada digitalmente, que en muchos casos es o no es paramétrica, dependiendo de la forma en la que se haya pensado, y este que es un proyecto realmente bastante complejo, donde podemos ver que cada una de estas piezas es realmente muy diferente. Siguiente, para después devolvernos otra vez. Esto es lo que compone estas piezas que acabamos de ver. Cada una de estas laminitas, que no exceden 1 metro ninguna en su tamaño, es cortada láser y plegada. Devolvámonos. La única relación que tiene, la única forma de que esto pueda lograrse es que todos esos dobleces hechos con una plegadora CNC puedan ser soldados a precisión. Yo quiero ser claro en una cosa, si uno doblara eso de una forma artesanal o si no fuera suficientemente precisa, al empezar a doblar esta pieza y estar ajustando para que me cuadre con esta, que me cuadre con esta, que me cuadre con la que sigue, al llegar a un empate con esta, imagínense lo que pasaría, desencadenaría un efecto dominó bastante grande en el que ya esto no sería ni 5 de compatible con esto. Entonces la precisión hace parte crítica en esto. Siguiente. Esto es lo que llamamos un catálogo de partes, ya no es tan relevante el plano, en sí el plano se vuelve un método de visualización, lo que se empieza a volver más relevante son esos catálogos de partes, son esas piezas
que como un kit de partes ensamblan las unas con las otras, logrando unas formas bastante complejas para recoger los parámetros que estemos buscando que recoja el proyecto siguiente. Aquí vemos un ejemplo de cada una de esas columnas.